¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Ya habrán visto todo el desarrollo del armado de la mochila, la instalación de la mochila, la colocación del inodoro. Bueno, fui fragmentando en partes lo que sería lo que vengo comentando, la adaptación de un depósito, mejor dicho, de un inodoro que funcionaba con depósito embutido a mochila. Bueno, dentro de todo fue algo relativamente sencillo. Los que estamos en esto no podemos demorar, si todo va bien, más de entre 2 y 3 horas. Quedó funcionando. Van a encontrar videos donde demuestro el armado del accionamiento de la válvula de descarga de dos efectos, 3 y 6 litros para cuidar el agua, a los que les interesa eso de cuidar el agua, bla bla. Bueno, más o menos intenté hacer videos cortos y la verdad no podía desarrollar la explicación de lo que estaba haciendo porque el cliente trabaja home office, como maneja en inglés el TAN, home office, y bueno, no podía estar narrando todo lo que iba haciendo, pero los amigos que me saben leer, por ejemplo mi querido Miguel o mi querido Gregorio, va a saber traducir minuto a minuto todo lo que fue pasando, si no yo en las charlitas después se los desarrollo. Este inodoro está cargando con agua caliente. Quiero que sepan que yo fui quien lo hizo así en un momento, cuando la gente se mudó a esta casa, que compró esta casa a unos 6, 7 años atrás. Bueno, la compró medianamente reciclada, medianamente restaurada. Bueno, quiero que sepan que hicieron todo lo que sería una lavada de cara, o sea, le pegaron azulejos o cerámicas. Estos, por ejemplo, son azulejos, están todos pintados. Son azulejos de la década del 60, 70, esos medios vidriosos. Bueno, cuestión que revistieron todo, pero dejaron los caños viejos. En este baño, que sería un bañito de servicio, que está en la planta baja, el baño principal, con igual cualidad de problemas y cantidad de problemas, es el bañito de servicio, es el bañito de abajo. Acá arriba hay una bachita, en el flexible se está teniendo el celular, para que se den una idea. Bueno, quiero que sepan que cuando vinieron no tenían presión para nada de agua fría, no cargaba el depósito, o sea, usaba el baño uno, a las 3 horas venía otro y no había cargado. No había cargado por dos motivos. Uno, producto de la bajísima presión de recuperación, y segundo, o bajísima recuperación, y segundo porque estaba perdiendo ya por el cono de bronce, que bueno, eso lo hemos ido manejando con boyas copita y ese tipo de cosas. Acá atrás había una ducha, yo en su momento la anulé porque me pidieron así, porque no se usaba, y como detecté el caño que iba para el depósito, le hice un bypass y lo conecté al agua caliente. Era la única manera de que esto funcione. Así que bueno, nada, llegó el momento ahora de romper, de sacar ese bypass, que la verdad yo lo dejaría así porque sumado a que no cargaba y el paso de los años, para mí no va a cargar directamente nada. Pero bueno, es lo que me encargaron, es lo que me encomendaron, yo ya se los planteé. Tienen un termotanque chiquito, bueno, cuando accionan el depósito prende, nada, quieren que quede bien. Yo voy a hacer lo posible, espero que les cargue, les va a cargar porque no pierde una gota, esto es todo nuevo, está bien armadito, no pierde una gota en lo que sería sobrecarga, rebalse o por la válvula de descarga. Pero va a tardar, va a tardar. Yo ahora me voy a dar a la tarea de romper, sacar el bypass, bueno, dejarlo cargando con agua fría. Los resultados se verán en estos días. Fui desarrollando todos videos en la medida que pude. Sepan disculpar si se ve alguna mano o alguna dirección del celular, pero bueno, estoy en un baño que debe tener, lo podemos medir. Se me dificulta porque tenemos
97 de ancho por 1,30 m de largo, o sea 97 centímetros así por 1,30 m. Imagínense yo, que no soy ningún chiquito, me estoy moviendo acá adentro. Pero bueno, nada, quería explicarles un poco de qué se trató, de qué constó el trabajo. Si bien, como dije, en muchos momentos no pude hablar, pero bueno, mostré también las herramientas a utilizar. Yo con estas herramientas desarrollé toda la tarea. Pico del oro, esta es una culebra del norte, pico del oro, cabeza culebra del norte. Le llamo la Destrozator. La verdad que para lo que yo apostaba va muy bien. Quiero que sepan que no es un estándar de calidad, algunas pueden venir buenas, otras no tanto, pero esta particularmente, contra mis pronósticos, la verdad que siempre digo lo mismo, para también proteger al que la quiera comprar. Le puede venir una unidad así, espectacular, Destrozator, cabeza de cobra mirando el norte, va muy bien. Llave francesa de 8 pulgadas. Esta es una Crossmaster, la verdad que ya está recontraprobada, está en el elenco de herramientas de trabajo. Pinza orientada al segmento eléctrico, al segmento del desarrollo de tareas de electricidad. Bueno, yo la utilizo para todo tipo de tareas. La verdad, una muy linda unidad. Sé que anda dando vueltas, estuve en la buronera de los amigos Bon. Sé que está dando vueltas un modelo nuevo, escapa un poco a mi estilo, la verdad, si bien está interesante. Me gustaría probarla en el desarrollo de la instalación que les comenté, si vieron la charlita de anoche, pero muy probablemente si invierta algunos pesos de ese trabajo en herramientas, voy a ver de comprar la línea Sika para que haya una toma de contacto de herramientas, como dije, que gente que está comenzando pueda comprar. También sería una linda opción comprar una de estas, de este modelo, y usarla netamente en electricidad. Yo le desarrollé, me despertó un cariño grande y la utilizo para todo lo que se pueda utilizar. Imagínense que ya ha sufrido oxidación. Quiero que sepan que el área de escareado es puro verso, esto no tiene área de escareado, no se la crean, no es área de escareado. Primero y principal, que es una pinza, las pinzas, hasta las Bacher horribles desde el año 70, hay Bacher muy buenas, hay Bacher. La pieza redonda que vayan a trabajar ya está en 4 ángulos, o sea que siempre va a raspar. Y el área de escareado está horizontal, esto tendría que estar vertical para que se llame área de escareado. El alicate trae lo mismo. Yo creo que eso lo hicieron para darle cierta presencia, cierta estirpe agresiva a la pinza, y lo lograron. Es una herramienta imponente. Hay muchos giles que hablan de más, que bueno, ellos sabrán lo que dicen. Destornillador Inco, este es para golpe, obviamente jamás tuvo un golpe. Hice un par de pruebas, yo lo trabajo en la electricidad también, la corriente no llega acá. Hice un par de pruebas, las tendría que mostrar, no era necesario cortarlo a la mitad para saberlo, no llega acá. Así que se puede trabajar, pero no lo usen para la electricidad. Hay herramientas aisladas, de hecho traje en la cartuchera herramientas aisladas porque vengo de service electricidad en la mañana. Bueno, pico del oro 12 pulgadas. En este caso decidí utilizar la Road por una cuestión de que labure un poco. La utilicé para apretar la boya de descarga de las mochilas. Vieron que es un tuercón interesante. Bueno, ahí, si bien tengo unas llavecitas especiales que van para eso, porque no lleva mucho torque, con que se ciñan las gomas ya está. O sea, no es cuestión de abrirla hasta ahí y darle como si fuese un caño de 2 pulgadas, es simplemente ceñir las gomas que no quede perdiendo. Pero bueno,
esta es una muy linda unidad, una excelente unidad. Destornillador, para nombrarlo técnicamente, 6x5 x 38 pH2, si no, el querido trompito de Inco entra perfecto en lo que es la mochila, nos permite apretar los tornillos de acero inoxidable sin ningún tipo de problemas. Después, bueno, si amerita repasar el ajuste con uno de estos. Me gustan las mochilas que vienen con tirafondos hexagonales, uno aprieta de otra manera, pero bueno, lo tanteé, quedó bien. Crujió en un momento un azulejo de atrás, de los que les cuento, pero nada, bueno. Destornilladorcito, este caso es un McCarthy, lo utilicé para regular el flotante de corte, para que se maneje en el rango de los 3 y 6 litros y no sobrepase. Nada, espectacular para ese trabajo. Llavecita de 10, Ruhlmann, en este caso corta. ¿Y por qué corta? Porque vamos a estar ajustando tornillos de bronce, kit de sujeción de bronce de inodoro, que si lo pusimos con tornillos ZX, como a mí me gusta, se va a poner pesado en un momento. Y si tenemos la llave larga, me pasa a mí particularmente, que nos vamos a pasar de torque y lo vamos a cortar. Entonces, los de la antigua escuela tenemos el torque en la mano, es así. Yo lo puedo mostrar, he ajustado tapas de cilindro y cuando un amigo mío las torqueó para ver si yo estaba en lo cierto, había una diferencia de 200 gramos. Pequeños, qué sé yo, pequeños orgullos que uno tiene. Estaba el filósofo que decía, un exceso de humildad también es soberbia. Entonces yo de vez en cuando cuento algún logro, alguna virtud, alguna cualidad mía. Bueno, nivelito, 20 centímetros, la verdad que para lo que es estas tareas va perfecto, a mí me da muy buen resultado. Cinta métrica, en este caso de 3, más que suficiente, no se necesita más, aparte en este baño. Y bueno, ahora voy a romper para liberar el bypass. Les mando un saludo. Me faltaría al momento de terminar, ahí está, sellar todas las juntas de inodoro. Bueno, estamos en un piso de estos pisos encastrables y hay que mandar al sellador. Ya en algún videito habrán visto la historia de estos, así que nada, les mando un saludo, espero que anden bien, les dejo todos los videos después, cuando llego al taller o a mi casa, los subo. Saludos.